vamos a hacer una revisión de dos porciones en algo que yo titulé Joyas de la incertidumbre. Joyas de la incertidumbre. Normalmente, cuando hablamos de la palabra incertidumbre, no nos agrada mucho. No es la palabra preferida. Nos gustan más las cosas que ya sabemos que van a pasar, que las tenemos claras. Ojalá un año de planificación, donde ya sabemos lo que va a pasar, cuándo va a pasar, etc. Cuando hablamos de incertidumbre, pensamos que es lo peor que puede pasar porque desconocemos el resultado. Pasa mucho en nuestros días. Son tiempos de incertidumbre. Pero veremos con la escritura algunas cosas importantes. La cuerda se puso tensa. La banda tocó un redoble de tambor y el público retuvo el aliento. Las luces del circo se apagaron y un reflector enfocó a Ángela Walenda. La muchacha comenzaba su número en la cuerda floja a 8 metros de altura. Esa sería su despedida, la última noche que actuaría ante el público porque Ángela Walenda estaba muriendo de cáncer. Aunque venía de una familia de trapecistas con una larga trayectoria y siempre había hecho este número, la vida para ella fuera del circo era muy diferente. Caminaba sobre su fe en Dios y sobre una confianza firme de que había una vida mejor. Asimismo, hoy día hay personas que caminan balanceándose sobre una cuerda sobre la que está la incertidumbre misma de la vida. Para algunos, por ejemplo, hay incertidumbre de su salud. No sabe qué síntomas van a venir mañana, o si morirán de esta o de aquella enfermedad. Otros viven en la incertidumbre matrimonial. No saben si su esposo o su esposa va a estar todavía a la espera en casa. Otros viven con la perpetua incertidumbre de su situación económica. Y ahí podríamos seguir. Sin embargo, a pesar de esto, sabemos que hay un Dios que nos permite caminar en fe, caminar diferente, no movernos por el tambor del momento, sino por la certidumbre, la confianza de lo que Él está haciendo. La pregunta tal vez esta mañana es, ¿cómo sucede con la incertidumbre? ¿Será que es tan mala? Vamos a descubrir que hay joyas que solo brotan de la incertidumbre. No salen en ninguna otra parte. Y por eso es que necesitamos aprender de ella. La primera que veremos es la joya del consuelo. La joya del consuelo. Mira ahí en 2 Corintios 1, 3 y 4 dice la Biblia: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. En medio de la incertidumbre del dolor, surge la confianza en sus misericordias. Sin la incertidumbre del dolor, no tendríamos la confianza en sus misericordias. En medio de la incertidumbre de las tribulaciones, surge la confianza en su consuelo. Tampoco lo tendríamos si no viniesen tribulaciones. En medio de la incertidumbre de las fuerzas, surge la confianza en su poder. Si diéramos por sentado todo, ¿qué espacio tendría la fe? Si cada cosa que tenemos que hacer ya la supiéramos, ¿dónde quedaría la confianza? Necesitamos cierta dosis de incertidumbre para entonces buscarle a Él. Es más que sentado y dado por cierto que en la mayor parte de nuestras pruebas
es cuando más buscamos del Señor. Y aquí Pablo está diciendo, bendito sea el Señor. Me llamó la atención en la porción que dice, nos consuela en todas nuestras tribulaciones. No hay tribulaciones selectas que Dios sí trabaja y otras que no. Vemos especialistas que visitamos con nuestro problema y tal vez con honestidad nos dice, es que yo no veo esa área. Tal vez usted puede conseguir otro especialista, pero Dios no es así. No importa cuál sea la tribulación, Él tiene el consuelo que hace falta. Ese es nuestro Señor. Pero quiero que vea algo más. Vamos a hacer un paralelo con 2 Corintios, ahí mismo, capítulo 4. No pierda el 1 porque vamos a volver. Vamos a hacer un paralelito aquí con el capítulo 4. Los versículos 7 al 9. Todo este rato se le ha pasado Pablo hablándonos de este tema. Miren lo que dice ahora. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. La tribulación no tiene por qué causar angustia, es lo que está diciendo Pablo. Voy de nuevo. La tribulación no tiene por qué causar angustia. En esta porción, al finalizar, él dice, atribulados en todo. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Nosotros no podríamos decir que estamos atribulados en todo. Tenemos que ser honestos y decir, estamos atribulados en algunas cosas. Pero Pablo dice, podríamos estar atribulados en todo, pero aún así no caer en angustia. El apuro no tiene por qué desesperarnos. La persecución no debe crear la sensación de desamparo. La caída no debe dejarnos postrados sin esperanza. Y por eso dice que ese tesoro está en vasos de barro, nosotros. Cuenta una historia que se dio una subasta en una casa muy bonita y era la voluntad de la dueña que todas las cosas se subastasen tal y como quedaron el último día que ella muriese. Entonces la casa subastadora lo hizo como ella lo pidió. Asistieron a la casa tal como había quedado y empezaron a subastar cada cosa de la casa. Los grandes cuadros que valían millones entraron primero. Luego de ello, algunos muebles muy caros también siguieron. Y así por el estilo. Hasta que llegaron a los artículos de menos valor, que eran de uso común. Y entre esos artículos habían algunos de cocina. Encontraron algunos jarrones y empezaron a presentarlos. Si alguien quiere dar algo por esto, un jarrón gastado. Nadie daba nada. La cocinera pues pensó, bueno, sería bueno tener algo de la señora. Yo ofrezco $1. ¿Alguien da más que $1? No, o dado a la señora. Pero a ella le llamó la atención que al agarrarlo pesaba mucho. Era el lugar donde la señora escogía sus joyas, las escondía ahí. Ahí las ponía. Si alguien entrase a robar, decía, jamás se van a fijar en este jarrón. Nosotros somos como ese jarrón. No tenemos ningún valor en nosotros mismos. Nuestro valor nos lo da el Señor por lo que ha puesto en nosotros. Somos poseedores de el tesoro más grande, nuestro Dios en nuestras vidas. Lo segundo que quiero que vea es que no solo tenemos la joya del consuelo, tenemos también la joya del propósito. Si hay algo que es difícil entender, es cuando una persona sufre, pero no hay un propósito positivo detrás de ello. Claro que hay sufrimiento. La pregunta es, ¿cuál es la razón de ese sufrimiento? Si alguien dijese, estoy pasando malos días aquí en la cárcel, después de haber hecho lo que hice, de repente nosotros pensaríamos, bueno, te lo tienes ganado. El dolor que estás recibiendo ahorita es el resultado de tus actos. Y la persona tal vez diría, bueno, es así. Si alguien sufre sin tener una razón para hacerlo, pensaríamos que desperdicio. Si vemos a alguien sufriente por una tontería según nosotros,
de repente pensaríamos, ¿qué sentido tiene esto? Pero los cristianos tenemos propósito. Eso nos hace diferentes. Nos hace diferentes. Ahora, la joya del propósito surge de la incertidumbre. Cuando nosotros estamos en esos momentos en los que no sabemos para dónde tomar, es cuando más miramos cuál es la dirección de Dios. Es propósito. Observa un momento otra vez regresando a 2 Corintios 1, ahí para atrásito, a donde estábamos antes, 2 Corintios 1, unas painitas para atrás, dice la palabra de Dios en los versículos 6 y 7. Presta atención. Pero si somos atribulados, oiga, si somos atribulados, es para, subraye para en su Biblia. Si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual, a subraye, se opera en el sufrir. ¿Lo leyó? La cual se opera en el sufrir. Una joya, un producto cuyo valor no se aprecia si no es en medio del sufrimiento. Si no hay sufrimiento, no lo vamos a tener. Es un producto difícil de lograr. Dice, sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme. Pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. La tribulación viene, pero no está carente de propósito. La tribulación y la consolación propias redundan en consolación y salvación para otros. Usted tiene tribulación, usted de repente se siente mal, tiene incertidumbre, no sabe qué va a pasar, pero lo que usted está haciendo redunda en un beneficio para otros. Nosotros no estamos, como el resto de los seres humanos, preguntándose qué será mañana, para ver si tendré o no tendré trabajo, para ver si tendré o no tendré casa, porque de eso ya se encargó Dios. Nosotros estamos en una circunstancia distinta. Tal vez la incertidumbre nos plantea un reto, pero en medio de ese reto estamos diciendo, ¿cómo hacemos para ganar a las personas para Cristo? ¿Cómo hacemos para orientarles? ¿Cómo hacemos para llevarles a la convicción de que hay un Dios y que tienen que creer en Él y seguirle? Tenemos un propósito. La incertidumbre no puede provocar en nosotros angustia. Tiene que provocar el deseo de cumplir el propósito. Lo que Pablo estaba diciendo es, para nosotros hay persecución, para nosotros hay tribulación, para ustedes hay salvación, para ustedes hay consolación. Y estaba en lo correcto. Y él no está diciendo, ay Señor, usted sí que es injusto, ¿por qué lo hizo así? Simplemente está diciendo, producto de lo que padecemos, nosotros entregamos esto que no se podría dar de otra forma porque se opera en el sufrir. Se opera en el sufrir. Ahora, fíjese que ese proceso completo no se daría otra vez si no fuera por el sufrimiento. No menosprecie el sufrimiento. No menosprecie el hecho de no saber las cosas. No menosprecie esa incertidumbre. Véala más bien como una herramienta de Dios para lograr sus propósitos en esta tierra. A veces pensaríamos o nos gustaría decir que la obra de Dios se opera en el confort. Nos gusta más eso, ¿verdad? Que dijera, y se opera salvación para vosotros en nuestro confort. Esa nos encanta, pero sucede que no. Dios dice, se opera en el sufrir. Ahora, observe también los versículos 15 y 16 del 4. Vaya otra paginita para adelante. Estamos haciendo un paralelo. 2 Corintios 4. Versículos 15 y 16. Esta vez, el continuo de Pablo se extiende, de hecho, desde el 1 al 4. Dice la Biblia. Porque todas estas cosas padecemos, subraye, por amor a vosotros. Hay un propósito. Todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Amén. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día.
¿Que la persecución produce problemas? Sí. ¿Que la angustia nos desgasta? Sí. ¿Que la incertidumbre produce problemas? Sí, claro. Claro. Desgasta el físico. Pero él dice, interiormente es diferente. En el interior es distinto cómo se opera el hecho de lo que estamos sufriendo. Yo tomé varias notas acá. El padecimiento propio de la incertidumbre no es en vano. Otra vez, el padecimiento propio de la incertidumbre no es en vano. Produce en nosotros algo y es algo bueno. El propósito de la salvación por amor a las almas es lo que nos diferencia. Dígame otra actividad, otra profesión que se haga por amor a las almas. Dígame, sí, yo puedo servir a Dios, opción 1, pero también podría ser, ¿qué otra cosa podría ser? Por amor a las almas. Por amor a que ellas conozcan del Señor Jesús. No hay otra. Servir a Dios. La persistencia a pesar del desgaste es el regalo de la renovación diaria. Tampoco vendría si no hay incertidumbre. Tampoco vendría si no hay incertidumbre. Todo comenzó como una pequeña molestia. Cuando la molestia fue percibida, todos los sistemas se activaron para deshacerse de ella. Poco a poco, un sistema aportó una cosa, el otro aportó la otra. Hasta que surgió una sorpresa. ¿De qué hablamos? De perlas, de eso hablamos. Que se forman en lo profundo de la soledad del mar, ante el ingreso de una pequeña partícula en la ostra. Ingresa esa partícula y todo se activa. Hay que deshacerse de ella. Pero con el tiempo se producen perlas. Así somos nosotros. Pasamos por momentos duros, pero con un propósito: llevar el tesoro que se ha formado en nosotros a otros. No se formaría sin sufrimiento. No se formaría sin padecimiento. No se formaría sin incertidumbre. Entonces, a la incertidumbre la saludamos y la recibimos como una vieja amiga. No la tememos. No tenemos que estar como los otros diciendo, ¿qué pasará? ¿Qué ocurrirá? ¿Qué haremos ahora? Hay gente que está más pendiente del televisor a ver qué dice, qué va a pasar, que de lo que su Biblia dice. Nosotros no podemos vivir así. Ahora sucede que la gente dice, pensábamos que este asunto iba a terminarse en 1 año. Pensamos que se iba a terminar en 2. ¿Y qué más da? ¿Qué más da si esto sigue siendo así por los próximos 20, 30, 40 años? Simplemente vino. Y ahora nosotros tenemos que trabajar en medio de esto y ya. Y la tercera y última joya es la joya de la confianza. Le he dicho 2 anteriormente. La joya del consuelo, la joya del propósito, y ahora estamos viendo la joya de la confianza. ¿Confianza en quién? En Dios. 2 Corintios, ahora vamos al capítulo 1 otra vez, versículos 8 al 10. Presten mucha atención a esto. Porque, hermanos, se sincera Pablo, abre su corazón, va a contar algo de lo profundo. No queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Pues fuimos abrumados, vea qué palabra, abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. ¿Qué le parece? ¿Ve lo que le está diciendo acá? Perdimos la esperanza de preservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. ¿Escuchó? Tuvimos sentencia de muerte. Sentencia de muerte, es decir, Pablo, que no es un hombre que acostumbre a quejarse, no es el tipo de persona del cual usted esperaría que diga algo como esto porque quiere apantallar, porque quiere de repente figurar. Nos dice, vea, voy a hablarle con el corazón. Nos pasó algo terrible. Y eso terrible fue algo tan, pero tan malo que estimamos que no íbamos a vivir. Pero luego, viendo hacia atrás, dice Pablo, yo noto que eso pasó para que dejara de confiar en mí mismo y empezase a confiar más en Dios.
Y es un excelente consejo para nosotros. A veces con este asunto que estamos atravesando como humanidad, yo siento que es más el temor que le tenemos a eso que el temor que le tenemos a Dios. ¿Dónde queda Dios? ¿Dónde queda la fe en Él? Tenemos que tener mucho cuidado. Él usa palabras. Le puse una. Abrumados. Yo busqué esa palabra. Rendirse. Rendirse de sueño. Estar cargado de sueño. Es como estar ya sin fuerzas. Así dice él que estaba. Pero él usa otras. Dice que perdió la esperanza. Que fue más allá de sus fuerzas. Pero dice, importantísimo al final, nos libró. ¿Se fijó? Nos libra, se fijó y nos librará. Voy otra vez, revíselo al final. Allí, justamente en el versículo 10, subráyalo en su Biblia. Nos libró, pasado, nos libra, presente, nos librará, futuro. ¿En qué periodo de tiempo Dios no lo va a hacer? El continuo del tiempo, todo completo. El Señor dice, yo lo voy a hacer. Tienes que confiar en mí. Tienes que creer en mí. A veces pareciera que nuestros planes son inflexibles. Bueno, vamos a hacerlo, pero hay que ver qué pasa mañana. ¿Qué debería pasar mañana para que no lo hagamos? Hay que seguir haciendo la obra del Señor. Mañana pueden venir nuevas reglas, vendrán, tendremos que cambiar un poco. Vamos a tener que flexibilizar lo que sea, pero no vamos a decir, ya no se puede hacer. Ya no se puede hacer, y ahí va a ver qué hacemos. No, de ninguna manera. Porque Él nos libra, porque Él nos libró y nos librará. Quedarnos sin recursos frente a lo que está pasando nos empuja directo a confiar más en Dios. Y finalizamos, 2 Corintios 4, 17 y 18, este es el último versículo. 2 Corintios capítulo 4, los versículos 17 y 18. Veamos, el mismo Pablo que nos acaba de decir que fueron ellos abrumados sobremanera, abre su corazón para hacernos ver humanamente cómo él se sentía, pero luego él dice, tengo que calificar lo que me ha pasado, y lo califica así. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Leve, momentáneo, temporal. Así califica él lo que le pasa. La incertidumbre, leve, momentánea, temporal. Las tribulaciones, leves, momentáneas, temporales. Los dolores, leves, temporales, momentáneos. Nada más. Él no está diciendo que esto se va a quedar para siempre. Simplemente está diciendo, el Señor tiene algo mejor en la eternidad. Dice, deje de fijarse en lo temporal y fije su mirada en lo eterno. Confianza, confianza. No fue solo una persona, sino muchas, miles de hecho, las que se mantuvieron en oración constante. Enviaron cartas de aliento hacia el pequeño niño que enfrentaba la muerte por enfermedad. Y el milagro sucedió. El niño sanó. Los padres dijeron, es que fueron miles pidiéndole a Dios. Dios no iba a ignorar tantas oraciones. Dios no iba a ignorar tantas oraciones. ¿Sabe qué? A veces nosotros, por estar viendo la incertidumbre, dejamos de comunicarnos con Dios. Dejamos de hablarle, dejamos de buscarle como debiéramos buscarle. Es tiempo de buscar al Señor. Es lo que hacemos en este grupo, de hecho. Buscar al Señor. Buscar su rostro. El versículo 11, donde estábamos antes, decía, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. Eso dice el versículo 11. Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. Es como una invitación, ¿verdad? Corintios,
ustedes pueden cooperar con nosotros y lo que estamos haciendo por medio de la oración. Somos invitados en medio de la incertidumbre a orar más, cooperar con el avance del Evangelio, orando más, buscando más del Señor.